Pensamos en el ritmo como un elemento de la música, pero en realidad se encuentra en todo nuestro alrededor. Desde las mareas a los latidos del corazón, el ritmo es un evento que se repite regularmente en el tiempo. Incluso el tic-tac de un reloj es un tipo de ritmo. Pero para el ritmo musical, una repetición constante de pulsos solos no es suficiente. Para eso necesitamos al menos un pulso opuesto, con un sonido diferente, que puede ser un pulso apagado o acentuado. Hay varias maneras de distinguir esos pulsos, sea con tambores altos y bajos, o pulsos largos y cortos. ¿Cuál termina siendo el ritmo principal? No es una norma exacta, pero como el famoso jarrón de Rubin, puede invertirse según la percepción cultural. En las notas, el ritmo se indica en una barra de compás musical. Pero hay otras maneras. ¿Recuerdas el tic-tac del reloj? Así como su cara redonda traza el paso lineal del tiempo, el flujo del ritmo se puede trazar en un círculo. Puede ser más intuitivo ver el ritmo en la continuidad de una rueda que en una partitura que requiere el ir y venir por la página. Podemos marcar los ritmos en varias posiciones del círculo, puntos azules para los principales, naranjas para los apagados y blancos para los secundarios. Este es un ritmo de 2 pulsos básicos, con uno principal y otro apagado. O un ritmo de 3 tiempos con un pulso principal, uno apagado y uno secundario. Y los espacios entre cada pulso se pueden dividir en más subtiempos usando múltiplos de 2 o 3. Capas múltiples con ruedas concéntricas nos permiten crear ritmos más complejos. Podemos combinar un ritmo básico de 2 pulsos con ritmos apagados para lograr un sistema de 4 pulsos. Esta es la columna vertebral de muchos géneros populares en todo el mundo, desde el rock, country y jazz, a reggae y cumbia. O combinamos un ritmo de 2 tiempos con uno de 3. Al eliminar el pulso principal extra y rotar la rueda interior, queda un ritmo cuya sensación subyacente es 3x4. Esta es la base de la música de los derviches girovagos, así como de una amplia gama de ritmos latinoamericanos como el joropo, e incluso la famosa chacona de Bach. Si recordamos el jarrón de Rubin y oímos los pulsos apagados como principales, nos dará una sensación de 6x8, como se encuentra en géneros como la chacarera, la cueca, la música persa y más. En un sistema de 8 pulsos hay 3 capas de círculos, cada ritmo interpretado por un instrumento diferente. Podemos añadir una capa más que consta de un componente rítmico adicional, refuerza el ritmo principal y aumenta la precisión. Quitaremos todo, salvo este ritmo combinado y los 2 pulsos básicos en la parte superior. Esta configuración rítmica se encuentra como el cinquillo cubano, en la bomba puertorriqueña y en la música rumana del norte. Y girando el círculo exterior 90 grados hacia la izquierda, nos da un patrón que a menudo se encuentra en la música de Oriente Medio. Así como el choro brasileño y el tango argentino. En todos estos ejemplos, el ritmo subyacente refuerza el 1-2 de base, pero de diferentes maneras según la configuración y el contexto cultural. Entonces, el método de la rueda es más que una forma ingeniosa de visualizar ritmos complejos. Al liberarnos de la partitura lineal, podemos ver el ritmo en términos de tiempo, y un simple giro de rueda nos puede llevar a un viaje musical por el mundo.
TED-Ed se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.